La Iglesia de Discípulos de Cristo de Funza, Cundinamarca, les da la bienvenida hoy a su reunión dominical. Todos reciban una bendición especial en este día. Y hoy vamos a tener un tema que la he titulado La guerra espiritual. Así que como es un tema controversial, espero que ustedes, cada uno, tenga su Biblia abierta y también una mente abierta para lo que vamos a hablar. Así que nuevamente bienvenidos y reciban una bendición muy especial en el día de hoy. Y voy a leer un texto que dice así, está en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Le pido a Dios que hoy Él traiga bendición sobre su palabra, claridad en ella, y le pido a Dios que, como les decía al inicio, su mente y su Biblia estén abiertas siempre. Vamos a mirar, empezamos con la introducción. Y quiero decirles que durante muchos años tuve una preocupación acerca de la tendencia que existe en los grupos cristianos o en las iglesias cristianas que enseñan la guerra espiritual. Y esa guerra espiritual generalmente es contra el diablo. Igual que muchas personas, igual que muchos, yo creía en que lo que dice Efesios 6:12 revela un conflicto celestial que reclamaba nuestra atención e intercesión también, porque yo creía eso. Pero un día me hice la siguiente pregunta que quiero que ustedes también se la formulen hoy. Un día dije: la iglesia ha sido llamada a hacer guerra espiritual. O sea, cuando yo estaba había entrado en ese movimiento, entonces un día me hice esa pregunta: la iglesia está llamada para hacer guerra espiritual. Y entonces fui a buscar los textos. ¿Para qué fue llamada la iglesia? Dios, ¿para qué la dejó? Jesús, ¿para qué la instituyó dentro del núcleo y dentro del mundo entero? ¿Para qué la dejó? Para que hiciera guerra espiritual. Y entonces me encontré con la palabra de Dios, porque definitivamente a uno lo que lo tiene que confrontar es la palabra de Dios. No tanto lo que diga uno, lo que diga otro, lo que diga un grupo, lo que diga el otro, sino qué dice la palabra de Dios. Y entonces cuando yo voy a la Biblia, entonces encuentro que la iglesia fue llamada a predicar el Evangelio. La iglesia fue llamada a predicar el Evangelio. En Mateo 28, que es la gran comisión, 28, 19 y 20, entonces dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso dice la Escritura, o sea que la iglesia fue llamada para eso. Pero nos encontramos con un texto que dice de la siguiente manera, que está en Efesios 6:12. Entonces dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6:12. La iglesia hoy está enseñando
esta nueva clase de intercesión que llaman estratégica. No sé si usted ha escuchado hablar de la intercesión estratégica. Se enseña que es necesario para poder liberar regiones y ciudades del control diabólico, que ciega los ojos de los hombres ante el mensaje de Jesucristo. O sea, se está enseñando eso, que hay que hacer una guerra espiritual y una intercesión antes de ir a predicar el Evangelio. Y entonces, como resultado de ese movimiento de intercesores, hoy se ha vuelto esencial en la iglesia y se ha vuelto prácticamente obligatorio tener un grupo de esa clase de intercesores en la iglesia. Eso se ha vuelto integral en muchas iglesias, esos grupos de guerra espiritual en muchas iglesias. Por esta causa, cuando Dios me revela esto a mí, por esta causa, por años he enseñado en contra de la práctica de identificar al hombre fuerte. Yo estoy enseñando en contra, siempre he enseñado en contra. También de la guerra contra los espíritus y en contra de lo que yo llamo, o sea, yo estoy en contra de eso y yo llamo esto el vudú cristiano en el día de hoy, o sea, lo que la iglesia está practicando. ¿Y por qué digo esto? Pues habiendo yo un tiempo, cuando era joven, practicado la brujería en mi juventud, practiqué por varios años la brujería en mi juventud, aprendí acerca de las prácticas paganas de diferentes grupos que buscan deshacerse de demonios o espíritus. Y habían diferentes grupos. No quiero entrar en detalle porque me llevaría mucho tiempo de todos los grupos que yo conocí y cómo se luchaba contra los demonios. Y cuando yo miro esto, entonces no puedo más que protestar contra lo que está pasando. Y no protesto, más bien me asusto de ver lo que está pasando. Cuando veo a mis hermanos y hermanas en Cristo practicando ritos similares en iglesias cristianas en público y en privado. Llevan a cabo proclamaciones injuriosas contra el diablo, atando y desatando, reprendiendo y echando fuera de la zona, incluso de las naciones, al diablo. Incluso de las naciones, o sea, se echa afuera de las naciones. Y ahora viene una pregunta que yo les hago hoy. Para eso fuimos comisionados y llamados los cristianos. O sea, son preguntas que me estoy haciendo y se las transmito a ustedes. Para eso fuimos nosotros comisionados y llamados los cristianos. Para eso, para hacer eso. Yo creo que algunos versículos del Nuevo Testamento fueron malinterpretados y aplicados incorrectamente. Por esa razón, nosotros hoy tenemos tanta diversidad de enseñanzas en nuestra iglesia cristiana. Así que muchos intercesores cristianos, a menudo se les escucha orando por otros, utilizando los siguientes términos. Yo creo que usted los ha escuchado. De manera fuerte y continua. Entonces están diciendo, te ato, Satanás, los ato, espíritus de esto y espíritus de aquello. Los maldigo y los echo fuera. Deben irse en el nombre de Jesucristo. Los echo al abismo. No sé si usted ha escuchado esa clase de oración. Pues yo mismo fui culpable de oraciones semejantes. Antes de entender entender que la iglesia fue llamada a otra cosa. Yo fui culpable de muchas oraciones así, pero el Señor, por su misericordia un día, me llevó a entender las verdades que estoy compartiendo en este día con ustedes. Dios me llevó a esas verdades. Un día Él me llevó para que yo entendiera eso.
me dirigió a la palabra. Y hoy yo oro para que el Espíritu Santo sea enseñándole a usted y podamos ver crecer la iglesia y para que el Evangelio alcance a las naciones. Para que el Evangelio alcance a las naciones. Así que ¿dónde está la guerra entonces? De Efesios 6, el que acabamos de leer, Efesios 6, del 10 al 13, entonces nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso nos dice Efesios. Y de ahí es que vamos a tomar, o estamos tomando toda la enseñanza de hoy. Hoy estamos tomando toda la enseñanza para que nosotros podamos tener una claridad sobre lo que es la guerra espiritual. Así que si usted y yo nos tomamos el tiempo para considerar el propósito del apóstol Pablo en este pasaje, él tiene un propósito, en este pasaje tiene un propósito. En ninguna manera se puede concluir que esto sea un llamado para la batalla en contra de los principados y potestades en los lugares celestiales. De hecho, lo que Pablo está haciendo es exhortar a los cristianos para que se fortalezcan, para que estén firmes, para que resistan y habiendo acabado todo, estén firmes. Ese es el llamado que Pablo hace a los cristianos y hoy le hace a usted y me hace a mí. De la misma manera, si usted analiza el texto, si usted analiza la parte gramatical y todo lo que conlleva un texto, entonces el mensaje es defensivo. O sea, si usted mira el mensaje es defensivo, no ofensivo. Y está dirigido para animar al creyente para que esté preparado para un ataque satánico contra él, contra cada uno de nosotros, no contra ciudad o región. No está hablando de ciudades, no está hablando de regiones, está hablando que el enemigo lo ataca a usted y me ataca a mí. No a la región, no a la ciudad, no al barrio, no, lo está atacando a usted y a mí. Estad pues firmes, dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso dice Efesios 6, 14 hasta el 18. Así que ya vamos completando el contexto de ese versículo, porque es que a veces nosotros sencillamente tomamos el versículo 12 nada más para hablar de una guerra espiritual. Tendríamos que tomarlo prácticamente todo, si usted lee todo el capítulo, pero básicamente podríamos leer del 10 hasta el 18 para poder tener un contexto y de qué está hablando el apóstol. Mientras Pablo continúa en su exhortación, yo estoy convencido de que su propósito es ver al creyente fortalecido a través de la revelación de la palabra de Dios, para que así puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otras palabras, la revelación de la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, el espíritu y toda oración son esenciales en la vida de todo cristiano que quiera continuar en la fe hasta el fin. Así que este es el propósito de lo que el apóstol Pablo está hablando. O sea, le está hablando al individuo, no a las regiones,
no que hay demonios por regiones y que toca ir a atacarlos, no, le está hablando al individuo. Los ataques de los principados y potestades están aquí en la tierra, durante cada día en nuestras vidas, no en los cielos, porque el creyente está aquí en la tierra, nosotros estamos aquí en la tierra, o sea que el enemigo nos ataca es aquí, no allá, nosotros estamos aquí en la tierra. No hay instrucción que se sepa para atacar a las habitaciones celestiales de los principados. No hay instrucción sobre eso, sino más bien para resistir a sus ataques en nuestra vida espiritual. O sea, el enemigo nos ataca a nosotros. Así que usted en esta altura del mensaje me estará diciendo o se estará preguntando usted, o sea que la guerra espiritual no existe. Déjeme decirle que sí existe, pero hay un problema. Hemos puesto la batalla encima de nosotros. O sea, nosotros hemos puesto la batalla encima nuestra, cuando está dentro nuestro. O sea, no está encima, está dentro de nosotros. Y alrededor de nosotros, aquí en la tierra. O sea, la batalla está dentro y alrededor, pero nosotros la hemos puesto encima de nosotros y no está bien. Mire la guerra espiritual, cómo la define la Biblia. O sea, la guerra espiritual sí existe, pero mire cómo la define la Biblia. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7, versos 18 al 24. Entonces nos habla cómo es. Y mire cómo comienza el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ciertamente, si usted analiza, hay una lucha que se está llevando a cabo. Y no es una lucha que pueda ser ganada por medios carnales. Esa no es una lucha así. Sabemos que en nuestra carne no hay cosa buena. La carne se esfuerza por complacer a Dios, pero es incapaz debido a la debilidad causada por el pecado. Nosotros nos esforzamos para agradarle a Dios, pero la carne es pecadora, el pecado está ahí. La mente desea las cosas de Dios, pero es impotente la mente en someter la carne a hacer lo que es bueno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y para empeorar el asunto, el mismo diablo que habla aquí está arrojando dardos de fuego contra nosotros para asegurar nuestra destrucción. Y yo les pregunto, si esto no es guerra, entonces yo no sé cómo llamar a eso. No sabría yo cómo llamarlo. Esta es la guerra espiritual que tenemos todos los días. Usted y yo tenemos una lucha. ¿Y cuál es esa lucha? Que usted quiere hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Y entonces el espíritu y la carne están luchando. Y esa es una guerra espiritual todos los días de la vida. Y eso no es atando ni desatando que se va. No, eso no es así. Nuestra guerra no es
en la carne. O sea, nuestra guerra no es en la carne, ni nuestras armas son carnales, dice la palabra de Dios. Nuestras armas son las nombradas en Efesios. Mire, Efesios 6 revela las armas que nosotros tenemos que tener todos los días para poder resistir los dardos del enemigo, los ataques del enemigo, la lucha de la carne, el espíritu, que queremos hacer el bien pero no podemos. Eso nos la revela ahí mismo Efesios 6. Y lo primero que nos revela lo primero que nos muestra la palabra de Dios es la revelación de la verdad. O sea, lo primero que tenemos que tener nosotros en claro es la revelación de la verdad. Sigue la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, el espíritu y la oración. Estas armas son poderosas para derribar fortalezas. Estas son las armas que son poderosas para derribar fortalezas. ¿Pero qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? ¿Acaso no es fortaleza otra palabra usada para nombrar a un principado diabólico? Fortalezas que gobiernan sobre una región y hacen posible que el evangelio no penetre. O sea, eso es lo que nos han enseñado con la guerra espiritual, que hay una fortaleza ya espiritual y que nosotros tenemos que derribarla guerreando y haciendo todo eso. Eso es lo que enseñan sobre eso. Pablo nos dice exactamente que es una fortaleza. Y yo quiero que analicemos. Es algo contra el conocimiento de Dios. O sea, una fortaleza es algo que usted y yo tenemos en contra del conocimiento de Dios. Está en contra del conocimiento de Dios. Eso es una fortaleza. Una fortaleza es un sistema de creencias construidas en la mente de una persona. Usted puede defender su escuela de donde viene, su escuela teológica. Usted lo puede defender. Usted puede defender lo que le enseñaron desde el principio, usted lo puede defender. Y esa es una fortaleza que usted tiene y por esa razón el Señor no le puede revelar la verdad, porque usted tiene una fortaleza ahí. Por eso yo les decía, tenga su Biblia abierta y su mente abierta también. Así que cuando esta fortaleza está en nuestra mente, de todas las personas que llegamos con un conocimiento y una escuela teológica o filosófica o como usted la quiera llamar, eso está contraria a la verdad de la palabra de Dios. Las fortalezas incluyen las costumbres culturales, las religiones falsas, las ataduras del pecado. Esas son fortalezas. Las filosofías de los hombres, los argumentos políticos, las declaraciones científicas y cosas semejantes a esas, que niegan o ignoran la realidad de Dios y su verdad. Esas son fortalezas. Estas fortalezas representan el campo de batalla en la vida del creyente. Ese es el campo de batalla donde nosotros todos los días lidiamos con esas fortalezas, con lo que yo creo, con lo que yo defiendo, de lo que a mí me enseñaron, y mi mente se cierra, mi mente no se abre para la revelación de la palabra de Dios. O sea, yo tengo que abrir mi mente, tengo que abrir primeramente la palabra de Dios y abrir mi mente para que el Señor me revele su palabra. Porque mientras estas permanezcan, no habrá victoria en nosotros, no habrá victoria en el creyente. El creyente continuará en una lucha perpetua, siempre, toda su existencia, con su mente y con su carne. Eso es todo el día. Mientras usted viva, mientras yo viva, todos los días vamos a tener esta lucha. Y estas luchas intentan dominarnos todos los días. Todos los días nos intentan dominar. Entonces vuelvo y hago la pregunta, esto no es una guerra. Esto no es una guerra espiritual todos los días que nosotros estamos librando. Esta es la verdadera guerra espiritual que usted y yo libramos todos los días. Pero dice la Biblia, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos la revelación de la verdad que nos libera.
Eso es lo que dice Jesús. El hecho de que somos la justicia de Dios en Cristo, el poder del Evangelio para la salvación, la fe que puede mover montañas, nuestra salvación y reconciliación con Dios que lo tenemos, el Espíritu Santo que vive en nosotros y los diferentes tipos de oración son más que suficientes para derribar cada fortaleza que se exalta a sí misma contra Dios. Eso es lo que va a derribar las fortalezas. Cuando yo tenga todo esto, cuando tenga este paquetico en mí, que es todo lo que habla Efesios, vestido de toda la armadura de Dios, cuando yo me pueda vestir de eso, cuando yo pueda creer en eso y Él lo esté viviendo en mí, entonces es donde yo puedo resistir los dardos del enemigo. Y si tenemos todo eso, entonces estamos bien equipados para ganar esta lucha. Pero tenemos que primero tener lo que dice Efesios 10. Así que viene la guerra que no existe. Lo que resulta claro en el Nuevo Testamento es que no hay ninguna evidencia en absoluto o ninguna instrucción sobre guerra espiritual en las regiones celestes que requiera nuestra oración estratégica y nuestra intercesión. Eso no existe. Jesús nunca envió intercesores por delante para preparar el camino para su mensaje. Él no envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Jesús nunca indicó que algunas regiones no lo recibirían debido a principados demoníacos y que por lo tanto deberían ser destruidos antes de predicar el Evangelio. Jesús no enseñó eso. Si usted mira el Evangelio y todos los evangelistas que escribieron, ninguno escribió eso. Más bien les dijo a sus discípulos que se sacudieran el polvo de los pies y se fueran al próximo pueblo, si no los recibían. No deberíamos de estar culpando a los demonios por la dureza del corazón de los hombres. Jesús no enseñó eso. Si la gente, un pueblo o un grupo no recibe el Evangelio, debemos seguir adelante al siguiente poblado. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. No deberíamos comenzar un grupo de oración intercesora, eso no dijo Jesús, para derribar las ataduras y al hombre fuerte. Tampoco lo menciona Jesús. Él no menciona que había un hombre fuerte, que había esto, no. Pablo, mirando al apóstol Pablo, él nunca oró acerca de identificar al hombre fuerte, ni habló tampoco de eso. Y generalmente el hombre fuerte dice que está en una ciudad o en una región. Simplemente predicó el Evangelio el apóstol Pablo. A veces él fue recibido con alegría, otras veces fue apedreado. No hubo mención de una fortaleza que debería ser destruida. El apóstol Pablo nunca dijo, es que hay que derribar esas fortalezas que están ahí, por eso me apedrearon. No, nunca lo menciona. No se formó un grupo de intercesores para atacar estas potencias que estaban o que estarían ahí. Para que Pablo pudiera volver a ser invitado a la ciudad. Él no hizo nunca eso. Lo que Jesús sí encargó a la iglesia es predicar el Evangelio. Eso sí, Jesús lo encargó. Eso sí. Y Jesús se acercó y les habló. Y Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad, toda autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y también en la tierra. Si ustedes, yo quiero que analicemos este texto. En otras palabras, no hay ámbito que no esté sujeto a su autoridad. Por lo tanto, estamos autorizados usted y yo y facultados para llevar el Evangelio a todas las naciones, sin importar los principados, hombres fuertes o fuerzas que existan por ahí, porque la autoridad de esas potencias han sido derribadas. Yo quiero que leamos otro texto, y dice así: y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Y los despojó. Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos son los mismos principios, si usted analiza, son los mismos principios que están en Efesios 6. Y también, si usted analiza, estos son los mismos principados y potencias a los cuales a menudo se refiere Efesios 6. Si Jesús despojó, póngame cuidado, si Jesús despojó a estas potencias, y si toda autoridad fue otorgada en el cielo y en la tierra, y se nos comisionó a usted y a mí para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, entonces puede deducirse que la única resistencia con que nos enfrentamos es una resistencia terrenal, comprendida en las fuerzas de las mentes de los hombres. Las mentes de los hombres tienen esas fortalezas. Y también nos dice que los dardos de fuego del enemigo que ha sido derrotado y despojado. O sea, nosotros estamos luchando cuando se hace guerra espiritual y cuando estamos peleando contra alguien que Jesús ya derrotó en la cruz. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Jesús ya lo derrotó en la cruz. Pero con las armas de esa milicia que el Señor dice, hemos sido equipados para la victoria. O sea, nosotros ya fuimos equipados para la victoria. Mucho tiempo, quiero decirles algo, mucho tiempo y oración ha sido malgastados, peleando con un enemigo al estar atándole en su morada celestial. Cuando el hecho es que hemos sido equipados para destruir sus actividades terrenales, de mentiras, de tentaciones, y mucho tiempo se ha desperdiciado que deberíamos haber usado para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como nos dice el texto bíblico. Pero eso de orar estratégicamente suena mucho más romántico, puede sonar mucho más atractivo para el creyente que eso de orar estratégicamente. Eso suena muy romántico para el creyente. Y es más romántico que predicar a los perdidos y sanar a los enfermos.
Usted puede quedarse en su casa y hacer guerra espiritual, guerra estratégica. Pero yo le doy un consejo hoy. Usted tiene que dejar ese cuarto de oración e ir a las naciones si vamos a cumplir la gran comisión. Usted puede quedarse en su casa, en su habitación, en su sitio de oración, orando para que otros vayan a orar, para que otros vayan a predicar el Evangelio. Usted puede quedarse por horas, días, años, meses, lo que usted quiera. Pero es que Dios no lo comisionó a usted para que se quede orando o busque un texto donde diga, usted tiene que hacer guerra espiritual y los otros van a predicar el Evangelio. No, usted y yo fuimos comisionados para ir a predicar el Evangelio. Que vamos a tener lucha, sí, pero la lucha interna mía con la del otro, la fortaleza del otro, con la creencia del otro. Y entonces ahí es donde entra una parte que dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de todo pecado. Así que es cuando usted predique el Evangelio, si no se lo reciben, ¿qué dijo el Señor? Vaya, sacuda los pies, sacúdase el polvo y vaya a otra ciudad. Nosotros tenemos una costumbre mal enseñada, y es que mientras la persona más dura sea para recibir el Evangelio, más rápido se va a convertir. Y eso es una mentira. No, el que Dios tiene preparado, el que el Espíritu Santo toca en su corazón y lo redarguye de pecado, Él es el que el Señor tiene preparado para que reciba ese mensaje ese día. Porque hay mensaje que cae en buena tierra, en pedregales, en espinos y así sucesivamente. Pero usted y yo hemos sido comisionados es para predicar el Evangelio. No quiero decir que no oremos, sí, hay que orar, pero no para derribar fortalezas y no para rescatar al hombre fuerte y no para esto. No, nosotros hemos sido comisionados para llevar el mensaje del Evangelio. Así que yo les dejo esta inquietud, simplemente lo que el Señor me ha revelado a mí, que es lo que la palabra de Dios dice. No les dije lo que mis pensamientos, sino lo que la palabra de Dios dice. Y oro para que Dios les revele a ustedes también, igual que a mí, todo lo concerniente a su palabra. Así que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y que les dé la revelación necesaria. Y oro al Espíritu Santo para que cada uno de ustedes reciba esa revelación también. Y entonces, mis hermanos, mis amigos, que Dios los bendiga, feliz día, feliz semana y bendiciones para todos, y que el Señor sea guardándolos y protegiéndolos como lo ha hecho hasta hoy. Bendiciones para todos. Que Dios